Hola a todos y todos, bienvenidas, bienvenidos. Hoy comenzamos con esta propuesta donde las invito y los invito a investigar y a preguntarnos sobre los misterios de la escuela. Parafraseando a Agatha Christie, todos los capítulos tendrán como base algunos de sus libros. El primero es uno de los más famosos y conocidos, Asesinato en el Orient Express. Poder pensar que la escuela es un misterio al que podemos acceder y descubrir nos lleva a poder situarnos como protagonistas de una historia que, por un lado, está escrita, pero por otro, deja un montón de incógnitas e interrogantes que podemos desentrañar. ¿Por dónde empezamos? Por la dirección de la escuela. A veces la rutina y la sobrecarga de tareas administrativas, edilicias, hace que de a poco nos vayamos corriendo del centro de nuestro trabajo, lo pedagógico. Y también, de a poco, vamos matando la creatividad que tenemos para poder pensarnos desde otro lugar o de manera distinta. Uno de los misterios que tendremos que resolver es, si nadie te enseña a ser dire y se aprende siendo dire, ¿por qué mayoritariamente se tiene un mismo estilo de gestión? La idea es reflexionar y pensar juntas y juntos qué entendemos por gestión directiva en estos momentos tan complejos, a los cuales no estábamos ni acostumbradas ni acostumbrados. No vamos a trabajar respuestas, vamos a plantear preguntas y algunas reflexiones para que cada uno de ustedes las conteste y se hagan nuevas preguntas, pero cada cual desde su realidad, ya sea desde lo personal, ya sea desde cómo es el grupo de docentes que conforman su equipo de trabajo, ya sea desde el cual es el contexto donde están inmersas y cómo es la comunidad educativa de sus escuelas. Tenemos un desafío que es reinventar y armar una manera diferente de gestionar en tiempos complejos, donde estamos atravesados por la virtualidad y donde tendremos que pensar qué entendemos por continuidad pedagógica, ya que lo que estamos viviendo es una ruptura, sí, un quiebre repentino e involuntario respecto de cómo veníamos viviendo. Es excepcional y transitorio, pero como dice Gabriel Brenner, podríamos aprovecharlo como oportunidad y que se transforme en complementario. Es momento de tender puentes, ya sea con los docentes, con las docentes, entre docentes y con las familias. Buscar distintas formas de sostener ese lazo en tiempos atravesados por pantallas. Tenemos que partir de una base. La casa no es la escuela, no tiene esa lógica y no tenemos que construirla. No podemos creer y pensar que la escuela y la familia van a ser y tienen que ser un espejo de la escuela. Desde hace bastante tiempo estamos pensando en cómo ser una escuela que habilite conocimientos para la vida democrática, que forme para el pensamiento crítico y no simplemente repetidores de pensamientos de otros y otros, que forme para saber leer el mundo complejo y una realidad incierta, que pueda reflexionar sobre él y hacer propuestas de que otra manera de ser y hacer es posible, que otro mundo es posible. Es decir, queremos que nuestras alumnas, nuestros alumnos, nuestros estudiantes, nuestras estudiantes dejen de dar tantas respuestas para empezar a hacerse más preguntas. Y para que esto suceda se tiene que enseñar a hacerlas. Pero primero tenemos que hacérnoslas nosotros. Este es el punto de partida. Por eso la pregunta que quizás tenemos que hacernos es si es posible seguir haciendo lo mismo cuando las condiciones han cambiado y no son las mismas. Cristina Corea e Ignacio Leucovich, ya en su libro Pedagogía del Aburrido del 2004, planteaban que una escuela sin educación es una experiencia que se produce por la decisión de ocupar el tiempo, porque es imposible armar una situación de experiencia. Él la llamaba escuela galpón, porque en un galpón no hay conexión lógica, no hay articulador, la cohesión es material, es el hecho de estar en las mismas paredes y de coincidir en un mismo tiempo. Quizás lo que tengamos que hacer en este momento es armar experiencia situada y no ocupar el tiempo. La escuela ya no es lo que era, eso está claro. La duda está en definir qué es ahora y cómo ayudamos a que en estos momentos podamos construir conocimiento, porque sabemos que la educación a distancia no tiene la misma lógica que la educación presencial. Por eso es que no la podemos espejar. Hoy nuestras prácticas cotidianas están saturadas de estímulos. Eso hace que desde la gestión también hagamos lo mismo que le está sucediendo a muchas y muchos docentes, con la mejor de las buenas intenciones, tanto en los directivos
tanto en las docentes y los docentes, y tengamos un exceso de activities, en general muy inconexas, muy sin relación entre las propuestas que planteamos y solo haciendo demandas. Así como Fernando Ulloa nos dice, la ternura es el abrigo frente a los rigores de la intemperie, tenemos que desde nuestra tarea ver cómo abrigamos pedagógicamente y contenemos emocionalmente a nuestras y nuestros docentes. Vamos a tener que reinventarnos como DIRES, vamos a tener que reinventarnos como equipo de conducción. Tendremos que ver cómo hacer para que circule la palabra entre nuestros docentes y nuestras docentes, ayudarlas y ayudarlos a sentirse mejor, porque sabemos que ellos tienen que hacer lo mismo con sus alumnos, porque como dice Gabriel, hay que darles la posibilidad de aprender sin que este aprender sea la carrera por llegar. Porque se tienen que apropiar, y nosotros también, de distinta manera, a diversas porciones del saber y la cultura. Y además tenemos que sostener el lazo que nos permite seguir siendo sujetos y no transformarnos en objeto de presiones y exigencias que, lejos de sumar, generan impotencia. Sabemos que una cosa que hizo la pandemia es hacer más visibles las desigualdades. La cuarentena, no todas y no todos nuestros estudiantes, nuestros alumnos la viven igual. Pero eso también que le pasa a ustedes como directivos, le pasa a los docentes. Si entendemos que hay distintas maneras de vivirla, eso también nos tiene que llevar a pensar que no podemos homogeneizar lo que hablen con sus docentes. Habrá cosas comunes, pero también cosas diferentes, de acuerdo a su trayectoria como docente. Y van a tener que trabajar con ellas y con ellos para que esa uniformidad no se refleje en sus trabajos con sus estudiantes, con sus alumnas, con sus alumnos. Sus necesidades son distintas según sus trayectorias escolares. Los invito y las invito a problematizar su escuela, a hacerse preguntas problematizadoras sobre estas y otras cuestiones que les surjan. Quienes me conocen saben que siempre digo, lo que se ve nunca es el problema. Hay que mirar, revisitar y preguntarse e ir a las entrañas de lo que nos sucede, recordando siempre que los equipos de conducción son, siguen siendo y serán asesores pedagógicos de esa comunidad de aprendizaje que forman en su equipo. Recordar algo que ya sabemos, que ni nosotros, ni nuestros alumnos, ni nuestros estudiantes aprendemos solas y solos, sino con los demás, con las demás. Por eso es necesario un trabajo colaborativo que nos permita interactuar con colegas, compartir ideas y pensamiento, buscar cuestiones comunes, pero también diferencias, entender que no tenemos que pensar igual y que es muy bueno no hacerlo, buscar obstáculos y nudos en lo que nos sucede y empezar a pensar juntos y juntas cómo intervenir para desanudarlos. Pensar la gestión desde una creatividad inédita que nos permite repensar lo cotidiano. Cuanto más se reflexione sobre lo que nos respondamos, cuando nos contestemos realmente cómo somos, cómo queremos ser y cómo hacemos ese tránsito y cómo ayudamos a nuestros docentes para que lo hagan, iniciarán un camino. Y sepan que para ayudarlos y para ayudarlas en ese recorrido estoy acá, porque aunque no tengan las respuestas que quieran escuchar, los invito y las invito para pensarlas juntas. Es por eso que el día martes 28 a las 16 horas vamos a empezar a resolver este misterio que es la escuela. Quienes tengan interés de conversar tienen que anotar su correo en este formulario que queda al final y les llegará el link para encontrarnos a conversar. Los espero y las espero y además después veremos el próximo capítulo, revisitando la escuela en 3 actos. Muchas gracias.